Bendiciones, muy buenas noches. Damas y caballeros, tengo un gran privilegio, un gran honor para mí, porque lo que le voy a presentar esta noche, yo sé que aparte de ser un sueño de Dios, creo que es el cumplimiento de uno de mis nuevos hijos que Dios me ha dado, por el cual vamos a estar hablando esta noche, y vamos a estar hablando también de lo que está sucediendo esta noche, del porqué de esta entrevista. Pero también tengo acá una persona que estimo mucho, que obviamente ustedes la conocen, y que es una gran mujer de Dios que está recorriendo el mundo ahora mismo. Vamos a hablar, nos combinamos acá los tres, porque también viene un evento el próximo fin de semana, que en la continuidad de la entrevista vamos a hablar de eso. Pero bueno, le presento aquí a mi izquierda a mi nuevo hijo en la fe, el pastor Juan Carlos Félix. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un privilegio, un honor de verdad estar con mi apóstol aquí y esta persona que tanto amamos, una digna representante del Evangelio. Todos me conocen como el pastor Mickey. Si me dicen Juan Carlos no me van a conocer. Pastor Mickey, para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Bendigo a todo el que puede escuchar esta entrevista en esta noche. También la pastora Kiria Fernández, todo el mundo la conoce. Pastora, bienvenida a casa. En mi casa. Dios le bendiga, hermano. Sí, el pastor, el apóstol cree que él me compró, hermano. Mire, yo estoy aquí, gloria. Aquí ando con el moreno. Dios le bendiga, mis amados. Para nosotros es más que un honor. Yo tuve el privilegio de conocer al apóstol por medio de Julio César. Pero lo que me gustó más del pastor y de su ministerio fue la genuinidad de él. Tuve el privilegio de estar allá y es un hombre muy humilde, muy sencillo. Me sorprendí con lo que vi, un hombre muy humilde para la estructura que tiene de casa, de iglesia, el manejo, pero lo que más me fascinó de él y de su esposa fue el trato con el pueblo. El apóstol Tony Viña es un hombre de Dios que es genuino, es un hombre que quiere, que busca, que cuida. Yo lo vi, yo fui con él a visitar y los muchachos, a visitar a los enfermos, vi un ancianito con diabetes, vi una ayuda que le extendió, vi el trabajo que está haciendo en Cuba. Y a mí no me impresionan los grandes escenarios ni los títulos. A mí me impresiona de la gente la genuinidad. Y también Dios bendiga a nuestro pastor Mickey. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, de eso se trata esta noche, mis queridos hermanos, seguidores de todo el mundo que ve en este programa. Esta noche yo le quiero, un privilegio presentarle al pastor Mickey. Bueno, así le llama a todo el mundo, se llama el pastor Juan Carlos Félix. Tiene una historia. Antes de hablar de la casa, de lo que ya vamos a inaugurar la próxima semana, a presentarle a un muchacho y de la habitación y todo lo que le vamos a presentar en esta entrevista, pero vamos a conocer un poco de quién es Juan Carlos Félix, de dónde viene Juan Carlos Félix y por qué Juan Carlos Félix Dios le pone en el corazón levantar una visión que él recibe la revelación de parte de Dios y le llama el taller del maestro. ¿Qué es el taller del maestro? ¿A qué se dedica el taller del maestro? Y el taller del maestro hoy, que el pastor Mickey es prácticamente el pastor. Todo eso ustedes van a ver que ha sido un engranaje de Dios a través de la creación desde este pastor. Y yo creo que lo vamos a comenzar a escucharlo. Ustedes verán de dónde Dios lo sacó, cómo Dios trató con él. Pastor, dije a los seguidores quién es el pastor Mickey, de dónde viene el pastor Mickey, cómo, por qué, y de dónde, y cómo, cuándo y dónde tú conociste a Dios. ¿Por qué tú vienes de esa dirección? Bueno, pues mi vida, cada quien tiene una historia, pero yo creo que la mía no ha sido tan fácil, pero por su misericordia y por su amor estamos aquí. Yo vengo de una pequeña aldea del sur profundo de la República Dominicana, hijo de una madre soltera que ya tenía 3 hijos. Esta fue violada y fruto de esa violación nació este humilde servidor. Fui regalado en Santo Domingo a la edad de los 2 años, donde fui maltratado y tuve que coger las calles. Ya yo a los 6 años dormí en las letrinas del barrio.
y para comer tenía que dejarme usar a veces de los delincuentes que me metían en las casas para que yo le abra por dentro. Ya 7 años fumaba marihuana. A los 9 años fui atrapado, me llevaron a un reformatorio, se llama Casa Albergue. De ahí vieron que yo había nacido con un talento, que todo no era tristeza y que no todo era raíz de amargura, no todo era desgracia, sino que Dios había depositado un talento en mí de cantar. Me gustaba la música. Me llevaron a La Vega, al Instituto Preparatorio de Menores Máximo Antonio Álvarez, donde estudié con el profesor Máximo Ramírez. Estudié trompeta, aprendí solfeo cantado, un libro de poemas que me regaló una maestra, aprendí a componer canciones. Luego salí a los 18 años, pero ya no conocía a nadie, no tenía nadie en el barrio. Tuve que irme al Parque Enriquillo, donde viví más de 4 años, durmiendo en los parques, durmiendo en los bancos, en la plazoleta. Era yo prácticamente un mendigo de lo que volían cemento. Usted pasaba por ahí y veía a este loco con un rata, con un cuadernito escribiendo, y tú decías, qué locura que está ahí este loco. Sin embargo, ahí yo escribía canciones, las cuales más adelante se convirtieron en grandes éxitos. En la voz de Yocal Sarante, Joe Vera, Luis Miguel de la Margue, Luis Valga, Fran Reyes, Teodoro Reyes y un sinnúmero de artistas. Canciones que ya me llevaron 3 veces a las nominaciones de los premios Casandra, pero era yo un adicto a droga, había sufrido mucho, era un mendigo, había sufrido mucho. Aún cuando alcancé la fama y el dinero, todavía mi alma estaba atada porque no conocía a Dios. Ya perteneciendo a la orquesta de Luis Valga, donde era yo el vocalista, la segunda voz de él, y le había compuesto canciones ya que fueron también éxitos. Ahí, pero era un adicto, no era libre, pero ahí en ese lugar fue donde yo conocí a Jesucristo. Entonces él llegó a mi vida. Mi madre la conocí ya a los 22 años. Yo tengo entendido que tú fuiste drogadicto, tú tuviste altado. ¿Sí? Fui desde niño, primero fui adicto a la marihuana. Luego, ya después en el reformatorio, cuando salí, conocí lo que es el crack. Ya estando en la fama con todos esos artistas, entré a la cocaína, al alcohol. Era un depresivo total, un desorden era mi vida, no valía nada. Varias veces caí en convulsión por la cantidad de droga que consumía. A pesar de que ya había alcanzado fama por medio de mis canciones, me sentí, era un atado, un sufrido, no quería mi vida, y fue necesario encontrarme con ese que me dio una razón de ser. De lo que está viendo hoy, de lo que le vamos a presentar al público más adelante, porque ya usted anduvo en los medios, afinado a la experiencia de donde viene el pastor. Entonces podemos ver que había propósito de Dios, Néctor. Sí, lo que podemos entender es que el hermano Mickey, el pastor Carlos, el pastor Mickey, es un referendo de que cuando el hombre termina, Dios empieza. Y es una luz de esperanza, porque también no es un asunto de juzgar, pero es una realidad. Hay personas cristianas que se hacen llamar cristianos, pero en ellos no hay compasión. Entonces Mickey es un reflejo de entender que no importa la condición espiritual que esté un individuo, un Cristo te ama, un Dios te bendiga, un plato de comida, y es una palabra que va marcando y que Dios va y Dios va obrando, porque podemos decir quién era Zaqueo, porque cuando usted hace un paralelismo en lo que era nuestro amado pastor Mickey, y usted agarra un Zaqueo que era desechado por la sociedad, avaricioso, recaudador de impuestos, usted se encuentra con una María Magdalena que era una prostituta. Usted se da cuenta que la Biblia dice, Jesús dijo, que de lo más vil y lo más menospreciado escogió Dios. Y la misma escritura dice que más vale perro vivo que león muerto. O sea que mientras usted vea un ser humano que respire, gloria sea el nombre del Señor, no se puede perder la esperanza, y que Dios es el único que lo que la sociedad desecha,
el Señor lo toma y lo transforma. Podemos ver que había muchas carencias y puedo entender por lo que el hermano Mickey acaba de testificar. Mickey fue marcado desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que hay algo misterioso. Cuando la gente marcada nace, los marcados no vienen en cuna de oro. La mayoría de los marcados vienen bajo circunstancias. Y yo siento a Dios. Y cuando tú entras en esa peregrinación y tú ves tanto sufrimiento, tú entiendes que tu vida no tiene sentido. Y tú dices, pero yo no le hice nada a nadie. Yo no pedí venir a este mundo. ¿Y dónde está Dios? Pero es Dios dándote un seguimiento y el Satanás queriendo hacer para querer tergiversar lo que ya Dios declaró, porque cuando se declara una palabra profética, alguien vio a alguien oró, alguna señal tuvo el mundo espiritual que le cayó atrás al hermano al pastor Mickey. Eso yo lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque la vida de Pedro estaba correcta. Pero cuando cuando el Cordero desató una palabra profética, entonces el infierno, ¿qué vio Satanás en Moisés? Entonces la mayoría de los hombres marcados por Dios y con destino profético no vienen sanos, vienen de matrimonio, vienen de desecho. Pregúntele a David. La tradición hebrea dice que David fue el resultado de una relación extramarital de Isaí, su padre. Vemos a Moisés que el papá y la mamá eran tío y sobrino. La mamá de Moisés, Jocabed, era tía del esposo cuando estaban ahí en Egipto. Y usted ve todo, mire a José cómo lo vendieron. Entonces, todo lo que Dios no lo hizo, todo lo que Dios permitió en la vida del pastor, es para que a veces uno dice, ay Dios mío, ¿por qué yo caí en esto? Pero si el pastor no hubiese caído en eso, el pastor hoy no hubiese tenido misericordia ni empatía por esas personas que están envueltas. Entonces, no es que vamos a decir que Dios lo hizo, no. Pero lo que vamos a decir es que lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque lo que el diablo usa para denigrarte, un tiempo después será lo que Dios va a exaltar para glorificar. Bueno, yo sé, usted será parte, voy a hacerle otra pregunta al pastor ya, pero yo sé que usted será parte de este 10 de octubre, será la gran inauguración de este lugar. Un lugar que no le hemos presentado a la audiencia, pero ya mismo se lo vamos a presentar porque vamos a recorrer todos los medios, vamos a conocer a los muchachos, vamos a oír parte del testimonio de ellos, de cómo llegaron acá, de dónde fueron rescatados, cómo vinieron, y eso sucesivamente para que la gente se dé cita aquí el 10 de octubre, porque va a ser algo, no tan solo va a ser una bendición, sino que yo pienso que vamos a mostrar a la sociedad que la iglesia sigue teniendo poder para transformar vidas, la verdadera iglesia. Amén. Pasando la verdadera persona. Te digo, hace un poquito, te digo que a todos los hombres de Dios de esta sociedad les gustan los grandes escenarios, ¿verdad? Aquellos que hay luces, en lo que hay pantalla. Esta vez no hay luces ni pantalla, pero va a haber hombres y mujeres cambiados, transformados, que vinieron aquí. No quisiera llamarle basura jamás en la vida, pero sí la Biblia dice que lo menospreciado y lo vil del mundo. Oiga, nosotros estamos en un lugar donde verdaderamente podemos ver y evidenciar que aquí vinieron personas como vil del mundo, pero están siendo preparados para avergonzar a los sabios, porque lo vamos a sacar de aquí como ministros, como pastores. Pero mire qué es lo que más me gusta, lo que más me ha gustado de este proyecto, es que yo he podido vislumbrar. Yo he ido a otros lugares. Yo conozco personas que tienen supuestos proyectos de rehabilitación, pero condiciones paupérrimas y el trato que se le da a los internos es muy deplorable. Y utilizan el centro como una metodología de ganar adeptos, de ganar dinero, pero no hay un bien común. Y lo que me impactó de esto es el trato, la delicadeza, la higiene. Los hermanos y los telespectadores van a ver, van a vislumbrar con sus propios ojos que esto no es un montaje, esto no es un aparataje. Yo por prudencia, yo tuve un contacto con una suscriptora de mi canal
que tenía un hijo en una condición, y yo caminé un par de lugares y yo vi el trato inhumano. No me gustó, o sea, no inhumano, pero no había ni las condiciones de las instalaciones. Y esto aquí me fascinó, todo delicado, todo higiénico. Se trata a los internos con dignidad, con amor, con respeto. Hasta en la alimentación, usted no le puede dar una comida a un hombre como que a un niño. Tiene que haber, porque se dice, la mayoría de las personas que están adictas, ¿por qué que están adictas? Es porque vienen con un patrón de un diseño marcado, de una palabra, de una humillación. Entonces, ¿cómo tú lo vas a restaurar, pero lo vas a restaurar desde las heridas, metiéndole el dedo en la llaga? Tiene que haber un cambio, tanto humano, físico como espiritual. Ahí comienza la restauración. Quiero seguir con el pastor Mickey. Mira, pastor, ¿le puede decir a la audiencia cómo tú encontraste a Dios? ¿Cómo, cuándo, dónde Dios comienza a tratar contigo en ese mundo donde tú vivías? Bueno, ya pertenecía yo, como decía, a la orquesta de Luis Vargas. Fue en la mansión donde yo vivía con él, o sea, que él me asignó para vivir allá, ya que yo era su compositor y parte de la orquesta, pero había una necesidad en mí. Recuerdo que en el reformatorio me regalaron un Nuevo Testamento de los azulitos y me regalaron un libro de poemas, y ahí con eso fue que yo aprendí a leer. Entonces se formó mi dialecto con el Nuevo Testamento, las historias de Jesucristo, de los apóstoles, y se formó mi lenguaje con el libro de poemas, y ahí fue que yo aprendí a escribir. Cuando ya estoy en la casa de Luis Vargas, que ya estoy convulsionando varias veces por consumo excesivo de sustancias prohibidas, entonces ahí siento la necesidad, entiendo que si sigo esa vida voy a perder, iba a morir. Entonces cuando yo clamo a ese Jesucristo y le digo, pero si tú sanaste, acudo entonces a lo que había aprendido del Nuevo Testamento, sanaste a la mujer del flujo de sangre, le apareciste al paralítico teniendo ya 38 largos años, siendo paralítico, te le apareciste, que le apareciste a Bartimeo, porque tú no tienes compasión de mí. Porque toda mi vida desde niño, primero no conozco a mi papá, No podía salir de la droga. no podía salir de la adicción, pero no solamente la adicción era poco para lo que yo sufría. Yo decía, ¿dónde está mi mamá? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que dormir en letrina, dormir en el parque? ¿Dónde está mi familia? Si yo nunca le he hecho daño a nadie, ¿por qué tú no te me apareces a mí? ¿Será que tú me odias? Y yo creo que yo creía que Dios me odiaba porque yo había sufrido tanto. Era una cadena de amargura que yo arrastraba toda mi vida porque yo era una persona pensante, entendía mi situación y sabía que las drogas y el alcohol y la prostitución no me iban a curar esa herida que yo traía desde niño. Entonces fue en un momento así que yo clamé a Dios, le dije, ten misericordia de mí. Él me dijo, sal, que yo te voy a recibir, sal de aquí. Ese era un lugar para él donde se hacían orgías, que no quiero abundar mucho en eso porque hay personas a quien yo amo que de verdad en su momento me tendieron la mano, pero era un lugar terrible, o sea, y para Dios, para una persona que buscaba a Dios, ese no era el lugar correcto. Entonces cuando yo salgo de ahí, ya yo tenía un hijo, tenía dos hijos, pero no tenía un hogar, sino uno, entonces vivía con mi hijo, el más pequeño, y lo tomé y salí y vine para acá, para La Caleta, sin ni uno, a pasar mi proceso en la iglesia, ya después de ser un gran compositor, vivir de nuevo en la iglesia, una iglesia que me ayudaron mucho. ¿Por qué? Porque su desprecio en muchas ocasiones y su rechazo y me dieron valor de continuar, porque yo sabía que no había venido a buscar al hombre, sino a Dios, porque ya yo estaba acostumbrado al rechazo, al desprecio, porque era un mendigo, pero yo tenía un llamado claro y yo sabía que, yo decía, si tú me sanas, si tú me limpias, lo que me quede de vida yo te lo voy a dedicar a ti. Entonces, una pregunta que quiero hacer.
obviamente ya sabemos que Dios trató contigo. Tuve un encuentro personal con ese Dios maravilloso que entró en mi corazón y sacó toda la amargura que había, todo el dolor. Yo creía que hoy yo iba a ser una persona rencillosa y odiosa, que iba a odiar a la persona por lo que había sufrido. Pero sin embargo Dios lo cambió todo, todo, todo. Al contrario, mi sueño era poder lograr tener un lugar donde yo pueda recoger, amar y cuidar a las personas que al igual que yo antes vivía pero sin ayuda de nadie. Entonces yo quería hacer el canal de cómo recoger esas personas, poderle dar el amor y poderlo traer a los pies de Cristo. Escúchame, ya vamos a caminar allá, nos va a presentar a mí, a la pastora, el establecimiento, nos va a presentar, vamos a conocer a algunos de los muchachos, no sé todo, pero la pregunta de pastor, ¿por qué el taller del maestro? Esa pregunta tú me la vas a responder en la segunda parte. El interior del lugar, lo va a mostrar. Amén, amén, sí. Para la honra y la gloria del Señor, después que yo llegué a este lugar, que nuestro pastor Mickey me recibió, el Señor me ha ido transformando, la gloria sea el Señor, y me ha ido formando, la gloria sea el Señor, y le pido a Dios que me ayude, me siga formando, amén, con la ayuda de Dios y de nuestro pastor Mickey, la gloria sea del Señor.